Entonces vamos a trabajar hoy con lo que tiene que ver con función lineal, ¿sí? Bien, entonces, a una función que tiene la forma f de x igual a mx más b, ¿sí? A una función que esté definida de esta manera, ¿sí? Donde m y b representan números reales, ¿sí? Vamos a llamarla, ¿sí? Una función que tiene la forma, se la conoce como función lineal, ¿sí? Y vamos a exigirle acá que m tiene que ser distinto de cero, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Bien, entonces, vamos a trabajar con un ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente función. F de x igual a 2x más 3, ¿sí? Entonces, fíjense que la regla de asignación de esa función tiene la misma forma que la que está en la definición, ¿sí? Entonces, esta función es una función lineal. Bien. A partir de esta regla de asignación es que nosotros vamos a poder graficar la función, ¿sí? Entonces, un primer método para graficar la función es mediante una tabla de valores. Entonces, para la gráfica, entonces, vamos a ver una primera forma que es utilizando una tabla de valores. Entonces voy a hacer lo siguiente. A ver, ahí, y así, ¿sí? Bien. Entonces, yo puedo asignarle valores a x y al aplicarle la función, ¿sí? Lo que me dice la regla de asignación, acá lo voy a poner así. F de x igual a 2x más 3, ¿sí? Lo voy a poner ahí para que lo vean. Que entonces yo le asigno valores a x y el resultado que voy a escribir en esta columna de la tabla van a ser los resultados de reemplazar acá, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazar por los siguientes valores. Menos 2, menos 1, 0. Bueno, ya se termina la reunión. 1 y 2. Bien. Entonces, estos valores los vamos a calcular con el fin de poder graficar la función. Bien. Entonces, lo que me devuelve la segunda columna, ¿sí? La que está a la derecha, va a ser lo siguiente, ¿sí? En f voy a reemplazar por menos 2, ¿sí? Voy a calcular ese valor. Esto se lee como f de menos 2. Entonces reemplazo acá. Voy a tener 2 por menos 2 más 3. Bien. ¿Y cuánto es ese resultado? No, menos uno. Menos 1. Bien. Y así vamos a ir completando la tabla, ¿sí? Acá yo ya los tengo calculado, ¿sí? Cuando reemplazamos acá f en menos 1, el valor va a ser 1, ¿sí? El siguiente, f de 0 es igual a 3. F en 1 es igual a 5. Y f en 2 es igual a 7, ¿sí? Entonces, la primera columna hace referencia a los valores que toma x.
Y la segunda, los que calculamos, van a corresponder a los valores que va a tomar, ¿sí? Si nosotros nos vamos a lo que sería el par de ejes cartesianos, ¿dónde está la línea? Acá. A ver si puedo hacerlo recto. Ahí, llega 0. Bueno, más o menos. Bien. Si nosotros vamos al par de ejes cartesianos, a la recta vertical, ¿cómo la llamo? ¿Qué nombre recibe? ¿Sí? Que estuvieron viendo en otras clases. Ordenada puede ser. Sí, bien. Este se representa entonces con una I y es el eje de ordenadas. Orde- ordenadas. Bien. Y este corresponde a X y ¿qué nombre recibe? De abscisa. Abscante o algo así. Ah, sí. Eje de abscisas. Absci... Y acá no me acuerdo. Z creo. Abscisas. Profe, ¿qué dice arriba eje de? SC. Eje de ordenadas. Eje de abscisas. Así es. Ya estaba escribiendo cualquier cosa. Bien. Entonces, esta recta representa números reales. ¿Sí? Entonces vamos a tener uno, 2, 3, ¿sí? Y así sucesivamente. Lo mismo va a pasar de este lado, vamos a tener menos uno, menos 2. Y lo mismo pasa con el eje de ordenadas. Vamos a tener uno, 2, 3. Esto a escala, obviamente. En este caso, como lo estoy haciendo acá, es a mano alzada, no puedo medir bien las cosas. Pero ustedes cuando lo hagan en la hoja, ¿sí? Ustedes se ayudan con la regla. Entonces, cada 1 centímetro pueden marcar, ¿sí? Estos valores, uno, 2, 3. O si no, también cada medio centímetro, dependiendo de los valores que tome la función. Bien, y ahí vamos armando la escala. Acá estarían los valores negativos de la i. Menos uno, menos 2, menos 3, ¿sí? Y así sucesivamente. Bien. Entonces, ¿qué información nos brinda la tabla? ¿Sí? Lo que nos devuelve son puntos. La primera columna nos va a dar el valor de x y la segunda nos va a dar el valor de la y, ¿sí? O la de ordenada, ¿sí? En ese punto. Bien, entonces, analicemos la primera fila. Tenemos que x vale menos 2 y el valor de y que me devuelve al aplicar la función es menos 1, ¿sí? Entonces, el primer punto, ¿sí? Voy a tener que ir al eje de las abscisas, fijarme dónde está menos 2, ¿sí? Que es el valor que corresponde a la x, y luego tengo que ver en el eje de ordenadas dónde está el menos 1, ¿sí? Una vez que yo ubico esos dos valores, la intersección de esas dos rectas, a ver si lo puedo hacer así, fíjense, acá estaría menos 2 y acá está el menos 1. Entonces, cuando se intersecan ahí esas rectas, ahí es que se encuentra el punto, ¿sí? Por acá, a ver, si llega a ver, ahí estaría mi primer punto, ¿sí? Correspondiente al par menos 2 menos 1, ¿sí? La primer componente, menos 2 es el valor de x. La segunda componente es el valor de y. ¿De dónde obtuve yo esos valores? De la tabla. Fíjense, este menos 2 está acá. Este menos 1 es el valor que obtuve acá. ¿Se entiende entonces cómo marqué ese punto? Sí, Sí. ¿Sí? Bien, continuamos entonces. Voy a borrar esto. Bien. Y voy a razonar de la misma forma con lo siguiente. Fíjense, para la segunda fila tengo que x vale menos 1 y la y en este caso vale 1. Entonces,
En el eje de abscisas busco ese valor, -1, está acá. Y el eje de ordenadas, entonces, corresponde 1. Bien, entonces subo acá 1, 1. Ahí estaría el otro punto, ¿sí? Bien, de la misma forma el otro. Cuando x vale 0 y vale 3. Entonces, el punto va a estar acá. Cuando x vale 1 y vale 5. Es decir, que se va a ir hasta acá arriba, ¿sí? Bien. Y el último me va a quedar acá, sin graficar, pero pueden también hacerlo, ¿sí? De la misma forma, el 2 hasta 7. Bien. Una vez que ya graficamos algunos puntos, ¿sí? Mediante el uso de la tabla, es que podemos trazar la función, ¿sí? O la gráfica de la función. Y en este caso, fíjense que el resultado o lo que resulta en la gráfica, bueno, esto no está a escala, ¿no es cierto? Pero uniendo yo los puntos, ¿sí? Lo que debería obtener es una recta que pasa por todos esos puntos, ¿sí? Es por eso que es importante mantener la escala una vez que ustedes lo hagan en la hoja, ¿sí? Porque fíjense, si yo no lo hago a escala, acá los puntos no se me cortan, no se, sí, no pasan por la recta, ¿sí? Bien, ustedes cuando ingresen a la facultad van a trabajar con este programa que se llama GeoGebra, ¿sí? Este es un programa que ya, fíjense, tiene los ejes, sí, cartesianos. Tenemos esta línea horizontal que representa el eje de abscisas, esta vertical que representa el eje de ordenadas, y nosotros podemos directamente ingresar la función, ¿sí? F de x igual a, y escribimos la regla de asignación y nos devuelve directamente la gráfica. En este caso, nuestra gráfica es 2x más 3, ¿sí? Entonces, fíjense que acá el gráfico de la función coincide con el que hicimos manualmente, ¿sí? Si yo quiero acá marcar los puntos que yo obtuve, ¿sí? Puedo hacer, escribir el par ordenado, ¿sí? Es decir, -2, -1, ¿sí? Ese es el primer punto que nosotros graficamos. Después el segundo punto que nosotros graficamos fue -1, 1, ¿sí? Entonces fíjense, así se va formando el gráfico también que hicimos acá a mano, ¿sí? Ese es un software que seguro usan en la carrera y que les va a facilitar todos estos cálculos, ¿sí? En esta primera instancia es necesario que ustedes igual... Bien, lo que estaba diciendo antes que se corte, que en esta primera instancia, ¿sí? En esta del curso de ingreso, nosotros vamos a pedirle a ustedes que la grafiquen de esta forma, ¿sí? Que hagan, bueno, va a depender del ejercicio, ¿no? Pero la idea es que grafiquen a mano la función, ¿sí? Fíjense que igual no es tan complicado, ¿sí? Mediante este uso de la tabla es simplemente reemplazar los valores, identificar los puntos, ¿sí? Y después trazar la recta que se forma con esos puntos. Bien, Profe. ¿sí? O sea que la diferencia de la función lineal con la que nos mostró Mateo es que básicamente la lineal tiene que ser una línea, justamente, ¿no? Claro. Fíjate que por eso también es que recibe ese nombre, función lineal, ¿sí? Es una recta. Claro, claro, gracias. Pero Bien, eso ya te das cuenta una vez que lo graficás. ¿cómo? Eso te das cuenta cuando ya lo graficás recién o no. No, te das cuenta de la regla de asignación. Fíjate que te dice acá, a una función que tiene la forma, y si tiene esta forma así, siendo m y b números reales, como en este caso, en este ejemplo, ¿sí? Si tiene esa forma, entonces es una función lineal. Y todas las funciones lineales van a tener como gráfica una recta.
¿Sí? ¿Hay alguna otra duda? ¿Sí? ¿No? Ay, se me desconectó la tableta. Creo que no, profe. ¿No? Bueno. Hay otro método de calcular o de graficar. Sí, otro método para calcular esta función. Vamos a poner así. Otro método para graficar la función, que es el siguiente, ¿sí? Vamos a tomar el mismo ejemplo. A ver, f de x igual a 2x más 3, ¿sí? Entonces, nuevamente, tengo que trazar el par de ejes cartesianos. Bien. Recuerden que acá eh, lo estoy haciendo en la computadora, entonces no puedo mantener como una escala. Uno, 2, 3, 1, acá menos 1, menos 2, menos 3. Bien, fíjense lo siguiente. Y acá también voy a completar 1, 2 y 3. ¿Sí? Bien, otra forma para graficar la función es directamente de acá, de la regla de asignación que tenga esa función. ¿Sí? Fíjense, este número que está acá acompañando la x, este 2 en este caso, eso me representa la pendiente de la recta, ¿sí? Y la pendiente de la recta representa la inclinación de esa recta, ¿sí? Me dice cuánto está inclinada. Entonces, de acá, de la pendiente, fíjense, eh, para yo poder aplicar este método, la voy a tener que pensar de una forma fraccionaria, por así decirlo, ¿sí? Voy a tener que representar este número como una fracción, ¿sí? Entonces, bien, pensándolo así, el primer paso, ¿sí? Para graficar de esta forma, de este otro método, lo primero es calcular la ordenada al origen. Ordenada, uy, ordenada al origen. Es decir, ¿qué valor toma la función cuando x es igual a 0? ¿Sí? En este caso, fíjense, si x es igual a 0, ¿qué valor toma? Lo calculamos acá arriba también. 3. 3. ¿Sí? 3. Bien. Una vez que calculamos la ordenada, ¿sí? Fíjense que son dos pasos nomás. Bien. Dependiendo si la pendiente es positiva o negativa, es que vamos a tener dos casos, ¿sí? En el primer caso, vamos a suponer que la pendiente es positiva, ¿sí? Mayor que 0. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es, el número de denominador que está en el, perdón, el número que está en el denominador, ¿sí? De la pendiente, nos va a indicar cuántas unidades nos movemos a la derecha, ¿sí? Entonces, fíjense, si m es positiva, eh, el denominador nos indica cuántas unidades
nos movemos a la derecha. Y como la pendiente es positiva, el numerador nos va a indicar cuántas unidades nos movemos hacia arriba, ¿sí? Y el numerador nos indica cuántas unidades nos movemos hacia arriba, ¿sí? Bien. ¿Y por qué, como primer paso, acá me quedó medio raro esto? Vamos a ponerle acá en vez de primero, que ya usamos primero, vamos a ponerle acá una I, ¿sí? Que represente un 1, en primer caso. Bien. ¿Por qué calculamos primero la ordenada al origen? Porque es a partir de ahí, ¿sí? Cuando yo me pare en ese punto, en la ordenada al origen, eh, es que yo voy a poder realizar este procedimiento, ¿sí? Vamos a verlo acá. Fíjense. Entonces, la ordenada al origen es 3, ¿sí? Voy hacia ese punto. X es igual a 0 e Y es igual a 3. Entonces voy a estar en este punto de acá, ¿sí? Entonces, me paro en ese punto y ahora es que sigo yo este criterio que escribí acá abajo, ¿sí? A ver acá, en el gráfico voy a tener que extender un poco esto. A ver, acá. Entonces, más o menos por ahí. Acá va a estar el 4 y acá va a estar el 5. Bien. Entonces, ¿qué me dice el criterio? Que si la pendiente m es mayor que 0, es positiva, entonces el denominador, ¿sí? Que compone a la pendiente, me va a indicar cuántas unidades yo me muevo a la derecha, ¿sí? Eso me lo indica el denominador. En este caso, como teníamos solo 2, el denominador entonces es 1, ¿sí? Aunque no esté escrito, el denominador de esa fracción es 1. Bien. Luego, el numerador me va a indicar cuántas unidades nos movemos hacia arriba, ¿sí? Porque en este caso la pendiente es positiva. Entonces, fíjense, me paro yo en la ordenada, ¿sí? Este punto que calculé acá, en 0,3, ¿sí? Y a partir de ahí, entonces, me voy a mover las unidades que me indique el denominador. En este caso me dice que me muevo una sola unidad, ¿sí? Entonces, hago ese caminito. Me muevo una unidad, hasta ahí. Después tengo que analizar el numerador. En este caso es 2. Entonces voy a tener que subir 2 unidades, ¿sí? Hasta el 5. Y entonces, fíjense que me quedaron determinados 2 puntos ahí. El punto 0,3 y el punto 1,5, ¿sí? Y a partir de esos 2 puntos es que yo voy a trazar la recta, ¿sí? Lo voy a poner acá con azul. A partir de estos 2 puntos, voy a trazar la recta, ¿sí? Que pase por esos 2 puntos. A ver, ahí, ¿sí? Y entonces esa recta va a ser la gráfica de la función, ¿sí? Esto es f de x igual a 2x más 3. Entonces tenemos esas dos formas para pensarlo. Podemos armarnos una tabla de valores e ir graficando puntos y luego trazar la recta, o podemos analizar, ¿sí? Según este método. Analizamos primero qué valor toma la función cuando x es igual a 0 y luego, ¿sí? Dependiendo si la pendiente es positiva o negativa, van a surgir dos casos, ¿sí?
En este caso, nos movimos 2 unidades hacia arriba. Vamos a ver qué pasa, entonces, como un segundo caso, cuando m es negativa. Si m es menor que 0, ¿sí? La parte del denominador se mantiene, ¿sí? El denominador nos indica cuántas, me voy a tener acento ahí, unidades nos movemos a la derecha o hacia la derecha. La derecha. ¿Sí? Pero ahora cambia. El numerador nos indica. Uy, ¿qué pasó? Nos indica cuántas unidades nos movemos. Y ahora, en lugar de movernos hacia arriba, nos movemos hacia abajo. Hacia abajo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de ese caso. Supongamos que tenemos la siguiente función. F de x igual a menos 4x más 1. ¿Sí? Y queremos graficarlo usando este método. Lo que más me cuesta a mí es armar acá el par de ejes. ¿Sí? Tendría que ya venir una función que ya esté hecho. Yo lo hice puse en fondos, puse la cuadrícula, si te sirve el dato. Y si no, en Ah, herramientas también está la opción de graficadora en herramientas. bueno. 1, 2, 3. Obviamente, Ulises, ustedes lo van a hacer con regla, bien las distancias entre número y número. Sí, ya les dije. Podemos llevar cuadriculada, ¿no? Así es más fácil. Sí, pueden. Pues ya. 1, 2, 3, 4. Bien. Entonces, una vez que ya nos armamos eso, ¿sí? El sistema ahí de eje cartesiano, eh, es que vamos a aplicar el método, ¿sí? Entonces, como primer paso, como les dije antes, vamos a calcular el valor de la función cuando x igual a 0. En este caso, ¿cuánto es? 1. 1. Bien. Entonces, bueno, como segundo paso, sí, no lo escribo acá, pero sería analizar qué pasa después. Bien. Entonces, calculo ese valor y me paro en ese punto. En ese caso voy a estar en el 0, 1. ¿Sí? A la i le corresponde el 1. Bien. Y ahora analizo la pendiente. A ver. Acá, fíjense que voy a tener menos 4 sobre 1, ¿sí? Porque no está escrito acá. Entonces yo lo pienso de esta manera. Bien. Entonces en el denominador voy a tener un 1. Es decir, que me voy a mover una unidad a la derecha. A ver, te lo voy a poner con color. Acá. Una unidad a la derecha. Bien. Una vez que llegué a ese punto, entonces me fijo en el numerador. ¿Qué pasa? En este caso, como es negativo, ¿sí? Tengo un menos 4, entonces en lugar de subir 4 unidades, voy a bajar 4 unidades. Es decir que acá bajo una, a ver, acá voy a tener otra unidad, acá voy a tener otra y acá voy a tener otra unidad, ¿sí? 4 unidades. Voy a estar en este punto, en el punto 1, ¿sí? Que corresponde a la x, y vale menos 3, ¿sí? En ese punto. Luego, lo que hago es trazar la función, ¿sí? Que pase por esos dos puntos. A ver. Bueno, es por eso que tiene que estar a escala, ¿eh? Porque ven que cuesta si no unir los puntos. Bien, entonces, esa recta azul representa
la gráfica de f de x igual a menos 4x más 1. ¿Sí? Profe, ¿y siempre se mueve hacia la derecha? Siempre se mueve a la derecha, ¿sí? Cuando analizamos el denominador. ¿Sí? Fíjate, en los dos casos es lo mismo. Lo que cambia entonces es el numerador. Bien, si quieren podemos ingresar esta función en el GeoGebra que le mostré hoy para verificar que efectivamente esa es la gráfica de la función, ¿sí? Para ver que lo que hicimos es correcto. Entonces voy a escribir acá rápidamente menos 4x más 1, ¿sí? Entonces fíjense que sí. Si yo ingreso acá al punto 0, 3, perdón, 0, 1, en este caso era, ese es el punto que calculamos como un primer paso, ¿sí? Luego, el otro punto que obtuvimos fue el punto 1 menos 3, ¿sí? Entonces fíjense que efectivamente la gráfica de la función que calculamos, que hicimos a mano, coincide con la gráfica de la función, ¿sí? Esto ya es un programa que te lo grafica sin hacer muchas cuentas. Entonces, tienen esas dos alternativas. Pueden armar una tabla de valores o utilizar este criterio, ¿sí? Bueno, Profe, ¿tienen alguna duda? sí, yo tengo una duda, Ajá. que es más que nada sobre el parcial. Sobre el parcial, ¿cuál? Sí, o sea, el que va a incluir esto. Ajá. ¿Podemos elegir una de las dos o no van a ser las dos? No sé, Mateo. No sé, Depende, si no les decimos nada, pueden elegir y si les decimos, tienen que usar la que le digamos. ¿Pero nos vas a decir o no? No, nos vamos al examen. Falta todavía. Ah, dale, dale, dale. Bien. ¿Alguna duda respecto al método, a los dos métodos? ¿Algo que no se haya entendido, que no se haya quedado claro? Yo, pero en realidad para vos, Timoteo. A mí personalmente me sirve sin la tabla. No sé vos, tus objetivos cuáles son, pero de última, sin la tabla para mí está bien. O sea, con el método ese segundo que explicaste. ¿De qué? ¿Para el examen? Ajá. No, para mí es indistinto cualquiera. Claro, para mí también Yo es los dejaría distinto. elegir. Sí, el primero, Bueno, el primero, elijan, guris. el primero, el primero. el primero, profe. Bueno, el que La ustedes Y. quieran. El primero. Bueno, El segundo. bien. Lo que vamos a ver ahora, ¿sí? A ver quién habla en el chat. El primero. ¿Les pareció más sencillo el primero? Sí. No puedo Bueno, creer igual. bien. Vamos a seguir con lo que tiene que ver con crecimiento y decrecimiento en una función lineal, ¿sí? Que es lo que estamos analizando nosotros. Crecimiento y decrecimiento. Decrecimiento. Bien, les voy a hacer un pequeño resumen y vamos a analizar esto en los ejemplos que hicimos y que graficamos, ¿sí? Entonces, para analizar el crecimiento y decrecimiento, esto va a depender de la pendiente también, ¿sí? Ese numerito, recuerden, la función se define de esta forma, mx más b, ¿sí? O m por x más b. El número m representa la pendiente. Entonces, van a pasar tres casos, ¿sí? Si m es mayor que cero, es decir, que la pendiente es positiva, entonces la función es creciente. Si m es menor que cero o es Profe, ¿qué negativo, página es esa? les estoy haciendo un resumen, ¿sí? En el libro no sé en qué página lo tienen. La función es decreciente. En el libro ustedes tienen otras definiciones. Bien, y nos queda un caso que no lo vimos todavía, ¿sí? ¿Qué pasa si la pendiente es igual a cero?
¿Se dan una idea ustedes de lo que puede pasar ahí? Es constante Claro. Entonces la este número va a recta. ser cero. Entonces voy a tener cero por x y me va a quedar solo este número, b. Y ese número es un número real cualquiera. Es decir, que la función se va a definir no como una función lineal, sino como una función constante. ¿Sí? Es por eso que les pedí hoy, o les escribí hoy, que m tiene que ser distinto de cero, ¿sí? Porque si no, no voy a tener una función lineal. Voy a tener una función constante, ¿sí? Vamos a poner entonces la función es constante. Bien. Y vamos a analizar esto entonces en los ejemplos que vimos hoy. Fíjense el primer ejemplo. En este caso teníamos que la función es f de x igual a 2x más 3. En este caso, ¿cómo es la pendiente? Es 2. Creciente, Función es 2 y 2 es mayor que cero, ¿no es cierto? creciente. Entonces la función es creciente, ¿sí? Y fíjense que cuando hicimos el gráfico de la función, ¿qué pasa con los valores de la función? Van de menor a mayor. Claro, van creciendo, ¿sí? Fíjense, si nosotros consideramos dos puntos consecutivos o dos valores de x consecutivos, si nosotros tomamos como un x sub 1 menos 1 y un x sub 2 a cero, ¿sí? Los valores que devuelve la función, esto lo estoy viendo acá en la tabla, ¿sí? Fíjense que f en menos 1 es igual a 1 y f en cero es igual a 3. Entonces, ¿qué pasa ahí con los valores de la función? De 1 a 3 están aumentando, ¿sí? Están creciendo. Entonces la función es creciente, ¿sí? Y eso lo puedo ver yo en la pendiente, ¿sí? Y también porque esto se va a cumplir para todo par de números, ¿sí? Que yo elija, ¿sí? Si no llegara a pasar esto, entonces, como puede ser el caso acá, fíjense, eh, esta de acá. F de x igual a menos 4x más 1. En este caso, ¿cómo es la pendiente? Decreciente. Bien, pero la pendiente es positiva o negativa. Negativo. Bien, entonces como la pendiente es negativa, yo puedo decir que la función decrece. ¿Cómo puedo evidenciar yo eso? Porque si yo tomo dos puntos, cualquiera, ¿sí? En este caso, podemos tomar también cero y otro punto, no sé, 2. Entonces el valor de f en cero, a ver, es igual a 1, ¿sí? Y acá el valor de f en 2, ¿cuánto es? ¿Sí? Reemplazando acá en la regla de asignación. ¿Cuánto? Menos 9. A ver, tenemos lo siguiente. Menos 4 por 2 más 1. Menos 4 por 2 menos 8 más 1, Menos 7. menos 7. ¿Sí? Entonces, fíjense, tomé yo dos valores, ¿sí? En este caso no son consecutivos, pero fíjense que el cero, ¿sí? Es menor que el 2. Entonces, fíjense que si yo aumento los valores de x, en este caso la función, ¿sí? Me devuelve valores que son menores, ¿sí? Es decir, que la función, a medida que yo aumente los valores de x, decrece, ¿sí? Los valores de la función disminuyen. No sé si me explico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o lo que quiero llegar? Profe, usted dijo que puede ser cuando es cero la pendiente es una función constante, ¿no? Ajá.
Pero en el primer caso que vimos, donde está en la tabla de valores, ningún punto la recta hace una función constante, siempre es lineal, digamos. Eso, no sé si me entiende de mi duda, digamos. Una parte no debería ser constante la recta cuando es cero, digamos. No, porque lo que te dije yo es que cuando la pendiente es cero, tenemos a la función constante. En este caso estamos tomando valores de x, ¿sí? Acá, cuando x es igual a cero, ¿sí? F en cero, la pendiente igual se mantiene, la pendiente es 2, Ah, claro, claro, no es sí, cero, entendí. pero x es cero. Gracias. Ahí está, ¿sí? Pero la pendiente no cambia. Bien, volvemos acá. Entonces, la pendiente es negativa, ¿sí? -4 es negativo. Entonces yo puedo asegurar que la función lineal, en este caso, decrece, ¿sí? Y eso lo puedo evidenciar tomando yo valores de x y viendo qué pasa con los valores de la función, ¿sí? A medida que aumentan los valores de la función, lo podemos ver en el gráfico también, ¿sí? Si yo me muevo así, de esta forma, en el eje x, la función va decreciendo, ¿sí? Va tomando valores cada vez más bajos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí, profe. ¿Sí? Bien. Profe, Ajá. pero ya que con ver que la pendiente es negativa y poner que es decreciente porque la pendiente es negativa, ya está, ¿no? O sí hay que ir demostrándolo así. Eh, no sé cómo va a ser el examen todavía, pero ¿Qué preguntó? si ya con identificar esta parte ya está, o si, Sí, sí. o si es necesario que escriban toda la definición. No, que escriba. La función es creciente porque la pendiente es positiva. Bien, bueno. ¿Eso no le pasó a Mateo? ¿Qué me pasó? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? No sé, en el chat alguien puso eso, no le pasó a Mateo. Che, qué pocos que somos, ¿eh? ¿Alguien sabe si están dejando? La historia de ayer. Ay, no tengo idea de qué está hablando. Ayer éramos más, creo. Porque yo les dije que si se da un método acá en el curso, ellos tienen que resolver con, o no, claro. Entonces yo les dije que, por ejemplo, si en cálculo uno ellos tienen que analizar el crecimiento y el decrecimiento, lo tienen que hacer con derivadas. Nosotros no, pero ahí sí, pero no, obviamente. Sí, somos muy pocos y me está preocupando eso, así que si saben de algo me tiran el chisme. Si están dejando, qué está pasando, me preocupa de verdad y quiero solucionarlo. Bueno, em, bien. Vamos a ver ahora lo siguiente, ¿sí? Fíjense. Sean dos funciones lineales, que las voy a definir de esta forma, f de x igual a m sub 1 por x más b sub 1 y otra función lineal, g de x, igual a m sub 2 x más b sub 2, ¿sí? Si ocurre lo siguiente, vamos a ver un primer punto. Si tenemos que m sub 1 es igual a m sub 2, es decir, que la pendiente de la primera función es igual a la pendiente de la segunda función, entonces las rectas de
las gráficas de las funciones o que corresponden a la gráfica de las funciones, ¿sí? Esas rectas van a ser paralelas, ¿sí? Son paralelas, ¿sí? Si ocurre eso, ¿sí? Nos dan dos funciones y las dos funciones tienen la misma pendiente, ¿sí? Son iguales, entonces gráficamente vamos a ver eso como dos rectas paralelas. Bien, otra posibilidad. Si ocurre que el producto m sub 1 por m sub 2 es igual a menos 1, ¿sí? Entonces, en este caso, las rectas correspondientes a la gráfica de las funciones son perpendiculares. Y vamos a ver un ejemplo para cada caso, ¿sí? Ejemplo. Fíjense en las siguientes funciones. Si nosotros definimos f de x igual a 2 tercios x más 1, perdón, más 2, y g de x igual a 4 sobre 6 menos 1, ¿sí? Tenemos esas dos funciones. Entonces, yo quiero analizar si ocurre alguna de estas dos posibilidades, ¿sí? Voy con la primera. Entonces, 2 tercios representa, en este caso, m sub 1, ¿sí? Mi primer pendiente. 4 sextos representa m sub 2. Entonces, m sub 1 es igual a m sub 2. Vamos a verlo. Tenemos, Sí. Sí, porque se puede simplificar. claro, vamos a tener 2 tercios igual a 4 sextos, ¿sí? Entonces, esta fracción, que es la fracción que corresponde a la función g, se puede simplificar, ¿sí? Puedo dividir por 2, numerador y denominador, y entonces voy a tener lo siguiente, ¿sí? 4 dividido 2, 2. 6 dividido 2, 3. Es decir, que 2 tercios es igual a 2 tercios, ¿sí? Se verifica esa igualdad. Entonces, en este caso, sí, se cumple esa primera posibilidad que vimos, ¿sí? Y entonces, si las gráficas que componen a las funciones, ¿sí? La gráfica de las funciones, que son rectas, son paralelas. Las rectas, que son la gráfica de las funciones, son paralelas. Pero, profe, una pregunta. ¿La segunda función no debería también tener una X? ¿Cómo? Ah, Porque sí, es sí, 4 sobre sí. 6 sola. Perdón, ahí va la X. Gracias. Em, bien, entonces, si yo ya sé que las rectas son paralelas, ¿sí? Las rectas de la gráfica de las funciones son paralelas, entonces ya no tengo que analizar la segunda posibilidad tampoco, ¿sí? Porque ya sé que son paralelas. Entonces, si son paralelas, no pueden ser perpendiculares al mismo tiempo. Bien, se cumple esto, entonces las rectas son paralelas. ¿Cómo puedo yo verificar que efectivamente son paralelas? Con la gráfica de la función, ¿sí? Puedo representar gráficamente estas funciones y evidenciar eso. Entonces, me voy acá al GeoGebra para que se vea entonces que sí se cumple efectivamente. Voy a ingresar la primera función, que es 2 tercios por x más, en este caso era 2, ¿sí? Esa es mi primera función, f de x. Después, la segunda función es 4 sextos por x menos 1. Entonces, fíjense que las rectas resultantes efectivamente son paralelas, ¿sí?
esta azul representa f de x y esta roja g de x, ¿sí? Las rectas son paralelas. Y eso lo verificamos directamente de la regla de asignación, ¿sí? Fíjense que acá m sub 1 entonces es igual a m sub 2 y es por eso que concluimos que las rectas son paralelas, ¿sí? Lo comprobamos con la gráfica y vemos que se cumple, ¿sí? Entonces, este es un criterio que nos sirve para identificar eso en la gráfica de las funciones. Bien, ¿se entendió entonces? Sí, ¿Sí? Bueno, vamos con otro ejemplo ahora. Ejemplo, ¿sí? Y en este ejemplo vamos a evidenciar el otro caso. Vamos a tener f de x igual a un cuarto x más 3 y g de x igual a menos 4x más 1. ¿Sí? Entonces fíjense, si yo me pregunto acá, m sub 1 es igual a m sub 2, voy a tener que un cuarto, entonces en este caso es distinto que menos 4, ¿sí? Porque en el primer miembro de la igualdad voy a tener un valor que es positivo y a la derecha, sí, en el segundo miembro tengo un valor que es negativo, entonces no son iguales. Entonces las rectas no son paralelas. Voy a analizar si se cumple el otro caso. M sub 1 por M sub 2 es igual a menos 1, ¿sí? Entonces hago esa cuenta. M sub 1 es igual a un cuarto por M sub 2, que es menos 4, ¿sí? Igual a menos 1. Entonces en este caso, como estamos trabajando con un producto, puedo simplificar. Simplifico el 4 y entonces me va a quedar 1 por menos uno igual a menos 1. Es decir, que se verifica esta igualdad y entonces las rectas que componen o que describen a la gráfica de las funciones son perpendiculares. Y podemos, de igual forma como en el ejemplo anterior, ver si efectivamente la gráfica describe lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo al programa y vamos a ingresar estas nuevas funciones. Vamos a tener un cuarto de x más 3, ¿sí? Esa es mi f de x. Y luego tenemos menos 4 por x, menos uno más uno era más uno, ¿sí? Entonces, efectivamente, el ángulo que se forma entre las dos rectas es de 90, es decir, que las rectas son perpendiculares, ¿sí? Podemos chequear eso con la herramienta que tenemos acá. Vamos a tener que marcar acá, punto en objeto, ahí, ahí y ahí. A ver, acá sería la intersección de las rectas, ¿sí? A modo de chequear esto, no es para que lo hagan ustedes, ¿sí? Fíjense, mira, cuando yo me acerco a la F, se marca un ángulo recto, ¿sí? Es decir, que este ángulo es de 90 grados. Y como el ángulo que se forma en la intersección de las rectas es de 90 grados, eh, es que entonces yo puedo decir que las rectas son perpendiculares, ¿sí? ¿Recuerdan cómo se llaman las rectas que se cortan en un punto, pero ese ángulo no es de 90 grados? ¿Se acuerdan cómo se llaman? ¿O qué nombre reciben? A lo que me refiero es a esto. A ¿Puedo ver, repetir la pregunta, profe? bien. Si yo tengo así dos rectas, ¿sí? Y estas dos rectas, fíjense, se cortan acá en este punto, ¿sí? Entonces, vimos anteriormente que las rectas que no se cortan en ningún punto son paralelas, ¿sí? Que lo analizamos con la pendiente. ¿Opuesta no sería? Opuestas, rectas opuestas. Claro, o nada que ver.
No. Perpendiculares. Perpendicular es cuando la intersección justamente entre las dos rectas me da como resultado un ángulo de 90 grados, ¿sí? Que es el caso que vimos recién, de las funciones estas, ¿sí? ¿A ver dónde me quedó? No, acá. Acá. Bien, fíjese, estas dos rectas se cortan acá, ¿sí? Y el ángulo que se forma es de 90 grados. Pero en este caso, con Y esta... alguien en el chat te dijo una Ahí- respuesta muy A ver, interesante. oblicuas. Eh, Bien, la palabra que yo estaba buscando es secante, ¿sí? Pero también se le puede llamar oblicua. Eso también depende del ángulo que se tenga. Claro, siempre y cuando no sea perpendicular. Claro. Bien. Bueno, continuamos. Entonces, analizando la pendiente de dos funciones, ¿sí? Fíjense, es que podemos deducir o analizar estos casos, ¿sí? Si cuando yo voy a graficar esas funciones, las rectas que resulten van a ser paralelas o van a ser perpendiculares, ¿sí? Si no se cumple ninguna de estas condiciones, entonces se cortarán en algún punto, ¿sí? Bien. ¿Se entendió entonces? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Entonces, ¿Entendés? resumiendo, tengo dos funciones, una f de x, una g de x, ¿sí? Analizo qué pasa con sus pendientes, ¿sí? Si son iguales, voy a tener que la gráfica de las funciones van a ser rectas paralelas. Si tengo otro caso como acá, ¿sí? Si tengo una Y f de en x y puede una... hacer ninguna de las dos. ¿Cómo? En caso de que no se pueda hacer ninguna de las dos, ¿qué pasa? Analiza cada una por su parte. ¿Cómo poder repetir? ¿Se saca una? ¿Cómo? No, o sea, en caso de que no se igualen ni multiplicando y a menos uno, ¿qué se hace? Se analiza cada una por su parte. No, en ese caso las rectas se cortan en algún punto nomás, ¿sí? Pero no son ni paralelas ni perpendiculares, ¿sí? Se cortarán en algún punto. A ver el chat. No sé por qué no se me actualiza, pero me aparece que mandan mensaje. Bueno, Se entonces no hay están duda, quejando porque tenemos hasta las 21:30 por eso. no hay duda sobre esto. No, no. No, no. Bueno, ¿en dónde se quejan? A mí no me sale. Bueno, vamos a ver ahora ecuación de una recta que pasa por dos puntos. Por dos puntos. Bien. En el libro ustedes tienen toda una deducción de cómo llegar a la siguiente fórmula. Y igual a y sub uno menos, y acá. Ah, esto me faltó decirles antes. ¿Sí? A m lo vamos a calcular de la siguiente forma. ¿Sí? Como i sub 2 menos i sub uno sobre x sub 2 menos x sub uno. ¿Sí? Siendo estos números, ¿sí? Dos puntos. Vamos a tener el primer punto, x sub uno y sub uno, ¿sí? Después vamos a tener otro punto, y sub 2 igual a x sub 2 y sub 2, ¿sí?
Entonces, la pendiente, lo que me está representando acá, es el cambio que hay entre esas variables, ¿sí? El cambio que se produce en esas variables, o la variación que tienen las variables. Bien, y es a partir de acá que se define la siguiente fórmula. Y igual a i sub 1 menos, en este caso vamos a tener i sub 2 menos i sub 1 sobre x sub 2 menos x1 por x menos x1, ¿sí? Y esta es entonces la ecuación de la recta. Eh, Ecuación de la recta. Bien, entonces, supongamos que a nosotros nos dan 2 puntos y nos piden hallar la recta. Podemos usar esta fórmula o vamos a ver otro método, ¿sí? Fíjense, ejemplo. em, Hallar la ecuación de la recta que pasa por Presten atención bien a este ejemplo porque es un ejercicio típico de parcial. Les digo por las dudas. -1, 4 y 3, 2. Bien, entonces supongamos que nos piden eso, ¿sí? Hallar la ecuación de la recta que pasa por esos puntos. Nosotros sabemos que la función lineal, al graficarla, resulta una recta, ¿sí? Entonces, lo que nos dice cómo es esa recta, o lo que nos determina la forma de esa recta, es la regla de asignación, ¿sí? Entonces, recordemos, la función lineal se define de esta forma, y igual a mx más b, ¿sí? De esa forma, de esa expresión, es que yo sé que estoy trabajando con una función lineal, ¿sí? Y sé que la gráfica de la función lineal es una recta. Bien, entonces, es por eso que lo que voy a tener que hallar es algo que tenga esa forma. Bien, entonces hay dos alternativas. Podemos estudiarnos esta fórmula de memoria y reemplazar o hacer lo siguiente, ¿sí? Fíjense, si yo reemplazo acá en lugar de tener y, voy a reemplazar por este valor y en lugar de la x voy a poner este de acá, ¿sí? Acá, f de x va a ser igual al valor que me devuelva ahí, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros graficábamos anteriormente, ¿sí? Fíjense acá en la tabla. Nosotros acá calculamos los f de x. ¿Pero qué representa ese f de x? Un valor del eje de ordenadas, o sea, un valor de y. Es por eso que es lo mismo, es igual. Bien, entonces, fíjense, si yo reemplazo por el primer punto, voy a tener lo siguiente. Y vale 4. Meter 4 por, igual, perdón, a m por, y en lugar de x voy a escribir -1, más b. ¿Sí? Y ahora voy a hacer lo mismo, pero con el otro punto. Eh, Acá este es x y acá este es y. Es decir, que voy a reemplazar y voy a tener lo siguiente. 2 igual a m por, y en lugar de x voy a poner 3. ¿Sí? Por 3 más b. Y fíjense que lo que yo escribí acá, esto que escribí acá, es un sistema de ecuaciones lineales, que es lo que vimos en la sección anterior. ¿Sí? Entonces, a esto lo puedo escribir de la siguiente forma. Menos m más b igual a 4. 3m más b igual a 2. ¿Sí? Estoy escribiendo lo mismo, nomás que acá hice el producto de m por -1 y acá 3m lo escribí aplicando propiedad conmutativa. ¿Sí? Entonces fíjense que acá tengo un sistema de ecuaciones lineales donde mis variables son m y b. Cuando yo calcule esos valores, entonces voy a tener la ecuación de la recta, ¿sí? Porque voy a obtener acá, mira,
acá en esta expresión, voy a obtener un valor para m y un valor para b. Y de esa forma voy a tener la ecuación. ¿Sí? Esta es otra alternativa. Si no me quiero aprender de memoria esta fórmula, utilizo esta. Bien. La fórmula está mal copiada, Tim. Es un más. Te aviso por las dudas. A ver, Y acá, hice uno más. No, no, no. Ahí. acá. Bueno, gracias. ¿Ven? Es que cuesta aprenderse las cosas de memoria. Entonces, por eso, esta es otra alternativa que yo les propongo. Bien, resolvemos este sistema de ecuaciones como la unidad ¿Cuál anterior. era el error? Acá, y sub 1 más. Y había puesto un menos. Ah, ok. Gracias. De nada. Bien. De acá, Profe, ¿sí? no entendí cómo llegaste a eso de la derecha. ¿A cuál? ¿A esto que está acá? Sí, ahí al menos m más b y Lo único que hice acá fue reescribir esto que obtuve antes, ¿sí? A ver. Bien. Estas cuentas que yo hice acá, estas surgen de reemplazar en los puntos, ¿sí? Reemplazo en los puntos, ¿sí? Entonces fíjate, que la ecuación general de una función lineal, que es lo que vimos al principio, ¿sí? De la clase, acá, una función que tiene la forma, la siguiente, se la conoce como función lineal, ¿sí? Entonces utilizo esa información. Yo sé que la función lineal tiene como gráfica una recta. Entonces, para encontrar yo esa ecuación que represente una recta, me guío o utilizo esa información que yo conozco. ¿Hasta ahí me siguen? sí. Bien. Ahora, usando esa ecuación, esa expresión, ¿sí? Que representa una función lineal, es que yo reemplazo por los puntos que me da el ejercicio, ¿sí? Acá me dice, pasa por -1, 4 y por 3, 2. Bien, reemplazo por esos valores. En lugar de i, voy a poner el valor que corresponde en el par ordenado a la componente i, ¿sí? En este caso, el primero es 4. Y luego también voy a reemplazar por, en lugar de x, voy a poner el valor que corresponde en el par ordenado a la primer componente, en este caso -1. ¿Sí? Reemplazo por esos valores y obtengo estas dos ecuaciones. Haciendo eso es que yo tengo entonces ahora un sistema de ecuaciones con dos variables, ¿sí? Y dos ecuaciones. Entonces, lo único que hago es reescribirlo, ¿sí? Fíjate, voy a escribir primero el primer miembro de esta de acá. Lo voy a escribir como m por -1 es -m, ¿sí? Y a eso le tengo que sumar b, ¿sí? Ese es el segundo miembro, pero que yo ahora lo estoy escribiendo como primer miembro. Y esto es igual a 4, ¿sí? Es como si conmutara o invirtiera los miembros de la igualdad y resolviese este producto de acá. ¿Se entiende ahora? Sí, sí. Entonces el siguiente quería 3m más b igual a 2. Bien, 3m más b igual a 2. Excelente. Bien, y este es entonces el sistema de ecuaciones que resulta de reemplazar por los puntos, ¿sí? Y de acá es que yo puedo despejar una variable y resolver, ¿sí? Usando el método de sustitución, por ejemplo. Yo acá despejo b, entonces voy a tener que b es igual a 4 más m. Reemplazo este valor en la segunda ecuación, es decir que voy a tener 3m más, y en lugar de b voy a escribir lo siguiente, 4 más m, ¿sí? Y esto es igual a 2. Ahora puedo trabajarlo como una ecuación lineal, ¿sí? Porque solamente tengo una variable.
agrupo los términos semejantes, voy a tener 4m y ¿No se al pone paréntesis ahí, profe? es indistinto, ¿sí? Porque tengo una suma. Ah, ok. Bien. Resto miembro a miembro 4 y entonces voy a tener 2 menos 4 menos 2. Divido miembro a miembro por 4 y el resultado de m va a ser menos 2 sobre 4. Es decir, que m es igual a menos un medio, ¿no es cierto? Si simplifico esta fracción, ¿están de acuerdo? Sí, todo esto ya lo vimos en la unidad anterior, antes, en la primera unidad. Bien, entonces de acá, cuando yo obtengo el valor de m, puedo calcular el valor de b, reemplazando en esta ecuación de acá. Voy a tener 4 y acá fíjense, más m. Pero ahora ya conozco el valor de m. Es decir, que en lugar de m voy a escribir menos un medio. Bien. ¿Y cuánto da esto? Si lo ingresan en la calculadora. A ver. 1. A ver. 4 menos un medio. 7 No, no, sobre si no, 2 no, no, ¿no no lo haría? ando haciendo con calculadora por lado. 7 sobre 2. Cualquier cosa. Bien. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí mi objetivo es llegar a una ecuación que tenga esta forma, ¿sí? Y igual a m por x más b. Pero yo quiero que esa ecuación, esa recta, ¿sí? Pase por estos puntos. Entonces, haciendo todo este procedimiento es que yo obtengo los valores de m y de b, ¿sí? Y fíjense, entonces ahora que ya obtuve los valores de m y b, tengo que escribir la ecuación de la recta. Es decir, que y es igual a, y reemplazo. En lugar de m voy a escribir menos un medio, x más 7 medios. ¿Sí? ¿Era eso lo que obtuvimos? Sí. M igual a menos un medio, b igual a 7 medios. Esta es entonces... Profe, perdón, ¿de dónde sacó ¿De dónde saqué que se cortó? el B? Tipo la rayita B. Me perdí ahí. ¿De dónde sale b? De acá, mira, del sistema de ecuaciones. Yo despejé acá este b, sumé miembro a miembro m, y entonces tengo que b es igual a todo esto. 4 más m. Obtuve el valor de m y reemplazo Ah, ahí. ok, ya sé. ¿Sí? Ok. A Bien. ver, Ulises, ¿cómo se llama ese método? Sustitución. Sustitución, muy bien. Ya lo había dicho igual. Bien. Entonces ahí fíjense que llegamos a la ecuación de la recta. Si ustedes quieren, se pueden aprender de memoria esta fórmula y reemplazar directamente. ¿Sí? Fíjense. Podemos hacer y igual a. Y ahora voy a tener dos puntos, ¿sí? Acá, los del problema. Este va a ser mi x sub 1 y sub 1. Este va a ser mi x sub 2 y sub 2. Entonces reemplazo. En lugar de y sub 1 escribo 4 menos todo lo que está acá. Acá era un más, ¿no es cierto? Sí. No sé por qué se borró. Y sub 2, entonces 2 menos 4 sobre 3 menos 1, ¿sí? Todo esto multiplicado por x menos 1. Bien, si ustedes realizan toda esa cuenta, van a llegar a la misma expresión, ¿sí? Pero se tienen que aprender la fórmula. Van a llegar a esta misma ecuación de acá. Bien. Entonces, vamos a comprobar si quieren esto en el programa, en el GeoGebra. A ver, oculto esto de acá. Bien, entonces los puntos, ¿cuáles eran?
menos 1, 4, ¿no es cierto? Después el siguiente, el otro punto es 3,2. Ahí. Bien. Entonces, el problema nos da estos dos puntos. Mediante todo este procedimiento que realizamos acá, nosotros llegamos a la siguiente ecuación. Menos un medio por x más 7 medios. Vamos a comprobar que efectivamente esa es la recta o la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos. Entonces vamos a tener menos un medio por x más 7 medios. Entonces, fíjense que sí, la recta, la ecuación de la recta que obtuvimos, tiene como gráfica a la recta que pasa por esos dos puntos, ¿sí? Que nos pide el problema. Entonces tienen esas dos alternativas. Pueden reemplazar acá en la fórmula, van a llegar a lo mismo, ¿sí? O pueden hacer todo este procedimiento de acá, todo este caminito de resolver un sistema de ecuaciones. Bien, eso queda a elección de ustedes, como la gráfica de la función, ¿sí? ¿Hay alguna duda? ¿Quieren que calculemos esto para verificar? En los ejercicios de este estilo, Ajá. o sea, que nos pedís hacer esto y lo que sea más, también va a incluir graficación, tipo, también vamos a tener que graficar. No, no sé si lo dijiste, perdón, andaba medio distraído. No armamos el examen. No, no sé todavía eso. Ah, bueno, está bien, es que, bueno, capaz ya tenían decidido si iban a poner o no, pero bueno. No, no, todavía no hablamos nada de eso. Bueno, bueno. ¿Podemos calcular ese método? ¿Cómo? ¿Podemos calcular ese método? Sí. Bien, vamos a calcular. Me queda fea la flecha. Bien. Ustedes en su carpeta me imagino que lo ponen prolijo a todo. Bien. Entonces tengo i igual a 4. Y voy a calcular todo lo que está dentro de ese paréntesis. Más. En el numerador, ¿qué obtengo? ¿Sí? 2 menos 4. ¿Cuánto es eso? En el numerador. 2 menos 4 -2. menos Los 2. dos. Bien. Y en el denominador voy a tener, como acá tengo menos menos, voy a tener 3 más 1. Es decir, 4. Bien. Y esto va a estar multiplicado por x. Y acá también tengo menos por menos más 1. Bien. Esta fracción de acá, sí, la puedo reducir. Tengo 2 cuartos, la reduzco a un medio. Entonces voy a tener lo siguiente. Y igual a 4 más un medio por x más 1. Realizo la propiedad distributiva. Y igual a 4 ¿No más quedaría menos un medio? Me, menos un medio, tienes razón. A ver, borro acá y acá. Menos un medio, ¿sí? Realizo la propiedad distributiva. Voy a tener menos un medio x y menos un medio. Bien, entonces, y es igual a menos un medio de x. Y si ustedes realizan la cuenta ahora, 4 menos un medio, obtenemos entonces, ¿qué cosa? 4 menos un medio, 7 medios. Mateo. Es que se te está por cortar por eso. Bien, entonces fíjense, llegamos a la misma ecuación. Cualquiera de las dos formas es válida. Se aprenden la fórmula o eligen ese método, ¿sí? Bueno, nos volvemos a conectar ahora. Queda menos de un minuto, ¿sí? A ver, ¿alguien dijo algo en el chat?
¿Qué hora es ya? Son -20. Bueno, repito. Vamos con el ejemplo 2, ¿sí? Que tenemos en el dossier. Dice lo siguiente. Halle la expresión de la función lineal cuya gráfica pasa por un punto, ¿sí? Y es paralela a g de x, ¿sí? Entonces, vamos a analizar qué significa eso, ¿sí? Tenemos el punto entonces. A ver cuál era. 5 menos 7. Y tenemos la función a la cual la función f es paralela, que es la siguiente. 2x menos 2x más 4 tercios. Bien. Paralela a f de x. Bien. Me gustaría que analicemos primero eso. ¿Qué quiere decir que esta función g de x sea paralela a f de x? ¿Qué me está diciendo ahí? ¿Qué pasa con la pendiente? Es igual a g de x. O Bien, sea, a la pendiente son lo mismo en las dos funciones. bien, las pendientes son iguales, ¿sí? Por los criterios que vimos hoy. ¿Verdad? Está acá. Si ocurre lo siguiente, ¿sí? M sub 1 igual a M sub 2, las rectas de la gráfica de las funciones son paralelas, ¿sí? Entonces, como ya me dice que son paralelas, entonces yo ya conozco ese valor, ¿sí? Fíjense que lo que queremos obtener entonces es I, o le voy a poner acá, f de x igual a mx más b, ¿sí? Entonces ya conocemos el valor de m, no tenemos que calcularlo, porque ya nos lo da acá, en ese dato, diciéndonos que esta función es paralela a esta, a f de x, es que entonces yo ya puedo conocer ese valor. ¿Cuánto vale entonces m? 2x, digo 2 Menos 2, ¿Cómo? menos 2. menos 2. -2, ¿sí? Únicamente es el valor numérico. Bien. Y entonces ahora lo que me queda calcular, ¿sí? Para yo tener la ecuación de la recta, ¿sí? Va a tener esta forma, -2x, y me falta entonces calcular b, más b, ¿sí? A ese no lo conozco. Bien, y es para eso que me va a ayudar este punto de acá. Yo sé que la ecuación de la recta pasa por ahí. Entonces reemplazo acá. Voy a tener, ¿sí? A este f de x lo voy a pensar como y. Entonces reemplazo. Acá voy a tener x y acá voy a tener y. El valor de y entonces es -7. Reemplazo por x ahora. Entre -2 y en lugar de x escribo 5. -2 por 5. Y a esto se le suma b, ¿sí? Entonces fíjense que esta expresión de acá es una expresión en donde mi única variable, ¿sí? O mi única incógnita es b, ¿sí? Tengo que hallar ese valor. Entonces despejo, ¿sí? Vamos primero a resolver este producto. -2 por 5, ¿cuánto es? Acá se está multiplicando. -2 por 5, -10. Bien, más b. Sumo miembro a miembro 10 y entonces voy a tener -7 más 10 y esto va a ser igual a b. Entonces, ¿cuánto vale b? ¿Cuál es el valor de b? 3. 3. Bien. Entonces, fíjense, ya conozco m y conozco b. Entonces escribo la ecuación de la recta. Y igual a e, o podemos poner f también. F de x igual a -2 por x más 3. ¿Sí? El valor de la pendiente m, ¿sí? Este que yo reemplacé acá,
Lo obtuve de este dato, sabiendo que la función f es paralela a la función g de x. Luego, para hallar b, lo que hice fue reemplazar en la función, ¿sí? Eh, por el punto que me da, en este caso 5 menos 7. Y entonces despejo, obtengo el valor de b, y lo último que me queda hacer es escribir esto de acá, la ecuación de la recta. Muy bueno, ahí termina el ejercicio. Es sencilla esta parte. Bien, ¿hay alguna duda? Nos pueden decir en otro ejercicio también que la función g de x, por ejemplo, es perpendicular. Y entonces en ese caso vamos a tener que analizar qué pasa ahí, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente, que el producto va a ser igual a -1. Bien, entonces no hay dudas. No, por hoy. Por ahora no. Por hoy no. Bueno, vamos a ver una pequeña cosa más, que es lo último ya, y terminamos por ahí. Vamos con lo que sería una raíz de una función lineal, que la vamos a obtener de la siguiente forma, ¿sí? Vamos a igualar a la función a 0, ¿sí? Y lo que representa la raíz de una función lineal, acá me faltó eso, función lineal, lo que representa gráficamente esa raíz es el corte de la recta con el eje de abscisas, ¿sí? Entonces vamos a irnos acá rápidamente, acá. Fíjense en esta que calculamos hoy. A lo que me refiero es que la raíz es el corte de la recta con el eje de abscisa, ¿sí? En este caso entonces la raíz va a estar acá por inspección en el gráfico. Yo observo que la raíz está en el punto 7, 0, ¿sí? Entonces, Esto, o sea, cuando x vale, por ejemplo, 3, y va a valer 0 sí o sí. cuando x vale 3, la función acá toma otro valor. Toma... No, claro, pero estoy hablando de otro ejemplo, Ah, según la función. claro, sí, depende de la función, sí. Bien, entonces vamos a hacer eso que vos decís. ¿Qué ejemplo estabas analizando vos? No, yo me guié por la función que decía f de x igual a 0. Entonces, cuando, por ejemplo, x vale 3, y tiene que valer 0, ¿verdad? Por ejemplo. Eh, no sé en qué ejemplo estás. O sea, ¿cuál es la expresión? No, no es nada, no es nada, profe, yo inventé, lo inventé. No es Ah, nada. bueno, es que depende de la función, ¿sí? Claro. Entonces vamos a analizar algunos de los que hicimos. Ejemplo, supongamos que queremos hallar la raíz de, y vamos a poner de ejemplo la función, a ver alguna que analizamos hoy, eh, esta de acá, -2x más 4 tercios, ¿sí? Supongamos que tenemos esa función de ahí. Entonces, ¿qué nos dice esto de acá arriba? Que la raíz de una función lineal es aquella que cumple con esto, ¿sí? La función igualada a 0. Es decir que lo que yo tengo que calcular es lo siguiente. -2x más 4 tercios, ¿sí? Esto es igual a 0, ¿sí? A este f de x lo igual a 0, ¿sí? Porque es lo que me dice acá, que una raíz de la función lineal es la que tiene esa forma. Entonces, fíjense que acá yo voy a obtener un valor de x. Voy a tener -2x y acá resto miembro a miembro 4 tercios. Voy a tener lo siguiente.
igual a menos 4 tercios. Bien. Ahora divido miembro a miembro por menos 2. Entonces voy a tener menos 4 tercios por menos un medio. Acá se cancela el menos, simplifico el 4, acá me va a quedar 2. Es decir que x es igual a 2 tercios. Bien, y esta x es entonces la raíz de la función lineal. No pasaría dividiendo. El menos 2, Sí. sí, es lo mismo. Si yo escribo acá dividido menos 2, dividido menos 2, a esta división la resuelvo como un producto. Es esto que hice acá. Bien. Entonces, de esa manera obtengo yo la raíz de la función. Esto se va a ver gráficamente de la siguiente forma, ¿sí? El punto, ¿sí?, que tenga como segunda componente 0, entonces va a representar dónde está esa raíz, ¿sí?, de la función. Entonces, en este caso vamos a tener el punto 2 tercios 0. Esto en el gráfico entonces me va a representar la raíz de la función, ¿sí?, o ese corte de la recta con el eje de abscisas. ¿Se entiende entonces? Si nos piden calcular la raíz de la función lineal, ¿qué tenemos que hacer? Igual a 0 sería. Bien, O sea, a la expresión o la regla de asignación que me den de la función, la igualo a 0. Luego despejo la x y de ahí obtengo el valor de la raíz. Bien, vamos a representar esto gráficamente para que lo vean. A ver, vamos a hacer la función primero. Era la siguiente, menos 2x más 4 tercios, ¿no es cierto? A ver, sí, bien. Y ahora voy a representar ese punto entonces. Nosotros obtuvimos que vale, ¿cuánto? 2 tercios. 2 tercios, Y 0. 0. 2 tercios y 0. O sea, Bien, y fíjense que justamente ese punto es el que corta, ¿sí? O sea, la recta corta al eje de abscisas en ese punto P. Y ese punto P es la raíz que obtuvimos hoy. O sea, tiene como primer componente a la raíz que obtuvimos hoy. ¿Sí? Entonces eso únicamente. ¿Hay alguna duda sobre esto? No, no. ¿No? Bueno, ah, sería hacer una ecuación normal nomás. bien, pero el propósito hay que entender, ¿sí? ¿Por qué hacemos esto? ¿Sí? Porque puede que nos pidan hallar la raíz, ¿sí? O que nos pidan hallar el corte de la recta respecto al eje de abscisas. Es lo mismo. Eh, entonces sí, los cálculos son sencillos, digamos. Pero el objetivo es ese. Bueno, Bueno, Gurice, hasta acá la clase de hoy. Voy a